El trabajo médico, trabajo de alto riesgo. Es la conferencia que a continuación presentará el doctor Luis Alfonso Montoya Salazar, médico y abogado, egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la salud ocupacional de la Universidad CES, diplomado en calificación de la pérdida de la capacidad laboral de la Universidad CES, médico del Servicio de Urgencias de la UPSS Belén de Metrosalud, médico asistencial por más de 20 años, con énfasis en procedimientos de atención urgente y ambulatoria, con experiencia en programas de salud ocupacional y en programas de atención primaria en salud. Buenos días. Para mí es un honor hacer parte de Asmedas como profesional y todo mi agradecimiento por permitirme llegar a ustedes a través de este medio para presentarles unas inquietudes que tenemos de vieja data, como es el tratar de que nuestra profesión como médicos sea reconocida como una profesión de alto riesgo. Esta charla se dirige básicamente, es una charla motivacional y que nos ponga a reflexionar a todo el cuerpo médico frente a los riesgos que corremos en nuestro diario quehacer, buscando el reconocimiento y la dignificación de nuestra profesión. Para nadie es un secreto lo que día a día vivimos en los servicios básicamente de urgencias y en las UCIs. Actualmente nosotros con el tema de la pandemia y el SARS-CoV-2 se ha evidenciado aún más los factores de riesgo a los que nos venimos exponiendo los profesionales de la salud, básicamente aunado pues, a todo el cuerpo paramédico, como son las agresiones, las altas cargas de trabajo, los temas de violencia, no solamente de los pacientes, sino de toda la gente que acompaña al paciente y los terceros. Pretendo en estos minutos, en estos cortos minutos, dejar la inquietud sembrada desde la Asociación Médica Sindical de Antioquia y ante todo agradecerle al doctor Germán Reyes pues, la disposición para que yo llegase a ustedes por estos medios, de qué debemos hacer y qué debemos reflexionar hacia tratar de que seamos reconocidos como profesión de alto riesgo. En el momento se cursa en el Senado unos proyectos de ley que pasó del 010 ahora al 020, donde se va a hablar del trabajo decente en el talento humano en salud. Entonces creo que es la oportunidad de que empecemos a reflexionar y a proponer como sindicatos médicos, como federaciones médicas, la necesidad del reconocimiento de nuestra profesión como una profesión de alto riesgo. Nosotros en el diario Hacer, en el diario Quehacer nos enfrentamos a una serie de factores de riesgo que no solamente van desde lo biológico, sino que pasan por lo psicosocial, la violencia, lo físico, lo químico y actualmente en gran aumento el riesgo jurídico. Para nadie es un secreto de que el aumento en las demandas contra los médicos viene en una forma exponencial. Hoy en día nos enfrentamos a unos pacientes cada vez más informados, cada vez más dateados y que vienen a exigir, vienen a exigir porque ellos pagan. Eso, en esta contraprestación ellos exigen resultados prácticamente que les garanticemos que van a recuperar sus condiciones de salud o que van a salir mejores. Sabemos que la medicina no es una profesión de resultados, sino de medios. Y en estos cortos momentos que me dirijo a ustedes, pues vuelvo y siempre la inquietud de que
debemos empezar a migrar hacia el futuro como una profesión de alto riesgo. Entonces nos exponemos a diario a factores biológicos, para nadie es un secreto, han muerto compañeros de TB, nos exponemos también al VIH, y en los últimos 2 años con la pandemia, pues gran cantidad de compañeros han sido afectados. Valga decir, según las estadísticas de A19, en esa diapositiva la voy a mostrar más adelante, al 19 de octubre de este año van, del personal afectado en la salud, van 67.700 compañeros afectados. De esos 67.000, el 16.8% han sido médicos, 11.131, y el 22% ha sido auxiliares de enfermería. Entonces, como vemos, es una enfermedad que en los actuales momentos viene incidiendo en gran medida en la posibilidad de enfermar. El decreto 676 del 2020 reconoce la enfermedad por COVID-19 como una enfermedad profesional directa. Esto quiere decir que se reformó el decreto 1477 de 2014, que reconocía hasta ese momento 4 enfermedades directas, y pasamos a ser la quinta. La reconoce como enfermedad directa el SARS-CoV-2 en el personal de la salud. Eso quiere decir de que no requiere calificación por las administradoras de riesgos laborales, sino que directamente, por ser personal de salud, es una enfermedad de tipo profesional. ¿Qué sucede? Se aúna, ya como les decía, queda como la quinta enfermedad. Recuerden que las otras estaban la neumoconiosis, el mesotelioma por asbesto, la asbestosis y la silicosis. Esas eran las 4 que tiene el decreto, y ahora pues se le adiciona esta con el decreto 676 de 2020. ¿Qué quiero yo significar con esto? Creo que la oportunidad de oro que esperamos el gremio de la salud para que nos declaren profesión de alto riesgo. En Colombia existe un decreto que es el 2090 de 2003, que reconoce una pensión especial, y es un régimen especial de pensión para trabajadores de alto riesgo. Y eso consiste en tener una cotización a pensiones por encima de las pensiones normales. Sabemos que las pensiones normales se cotiza sobre el 16%. Ese 16%, el 12% corresponde al empleador y el 4% al trabajador. Esa cotización adicional sería de un 10% por ser profesión de alto riesgo, y se subiría a un 26% del salario, sin que al trabajador se le pueda, por este caso, pues hacer mayor retención. Simplemente eso lo asume el empleador. Otra de las ventajas que tiene es que se requeriría una edad inferior para la jubilación, y las semanas de cotización continuarían siendo las mismas. Es de anotar de que este decreto aplica solamente a los trabajadores que laboran, que están en el régimen de pensión de prima media con prestación definida o Colpensiones. Como les decía, se rige esta pensión por el decreto 2090 del 2003, el cual modificó el decreto 1835 de 2014, y en sus artículos 2, 6 y 8 han sido declarados exequibles en las recientes sentencias de la Corte, la C853 de 2013, que hablaba sobre incluir de nuevo al cuerpo técnico de investigaciones judiciales, y la 6651, donde habla si los derechos de estos trabajadores eran hacia adelante o iban con carácter retroactivo. Para reconocer quiénes son los trabajadores con una pensión especial, con derecho a una pensión especial, y que realiza una actividad de alto riesgo, hay que revisar el artículo 2 del decreto 2090-2003.
Y el artículo 5 del 2090-2003 establece que la cotización especial, lo que les decía ahora, es de un 10% adicional, el cual debe ser pagado por el empleador. La cotización, como les decía, de un empleado normal es del 16%, donde un 4% corresponde al empleado y el 12% al empleador. Si el empleado cumple los requisitos del 2090, del 2003, que están en el artículo 2 que enseguida les voy a mostrar, se debe pagar un 10% adicional y el empleado cotizará sobre el 26%. Como les decía, el 4% se sigue reteniendo el trabajador y el 22% restante estaría a cargo del empleador. De acuerdo con la normatividad vigente, este decreto está hasta el 31 de diciembre de 2014, o sea que tendríamos 3 años para en esta motivación empezar a plantearle al Ejecutivo y al Legislativo, más bien, que nos incluyan esta pensión. El principal beneficio de los trabajadores de pensión de alto riesgo es que disminuye la edad de jubilación, sin importar el género, masculino o femenino, y es una prestación definida consistente en acceder al beneficio pensional a edades inferiores a las establecidas para la mayoría de los trabajadores, en atención no a que estemos en trabajo de alto riesgo, sino a la expectativa de vida saludable que nos queda después de una pensión. Para nadie es un secreto que el trabajo médico es estresante, nos sometemos a largas jornadas de 12 y más horas, en contraposición inclusive a las normas legales que dice que una persona que labore más de 10 horas en un día no puede hacer horas extras, y muchas veces compañeros que han terminado un turno de 12 horas se ven abocados a quedarse hasta 14, 15 horas. En una norma, en una orden toda viciada de legalidad. Entonces, los requisitos y los beneficios. El primero es haber cumplido 55 años. Recuerden que la edad para pensionarse en este momento en el país, a través del régimen de cualquier régimen, consiste en cumplir 57 años la mujer y 62 años los hombres. Con esta pensión de alto riesgo, la edad se disminuye. El máximo sería 55 años. El segundo requisito es haber cotizado el número mínimo de semanas establecido en el Sistema General de Seguridad Social en pensiones, el que se refiere en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que fue modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. La edad para el reconocimiento especial de la vejez se disminuirá 1 año por cada 60 semanas de cotización especial. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 60 semanas que a mí me coticen especial, o sea, el 26% y no el 16%, se me disminuye en 1 año la pensión de jubilación. Dice que esa edad no puede ser inferior a 50 años, tanto para hombres como para mujeres. Que la actividad se encuentra en las listadas en el artículo 2 del decreto 2090. Se debe tener en cuenta que para acceder al beneficio de la cotización especial se realiza aproximadamente mínimo 700 semanas de cotización continuas o discontinuas. Eso quiere decir más o menos 13 años y medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que no alcance las 700 semanas y que una persona que haya trabajado en profesiones de alto riesgo y haya hecho esa labor por 4 o 5 años, no tiene derecho. Tiene que tener un mínimo de semanas. Anteriormente, en el decreto 860 se exigían, recuerdo, para el Cuerpo Técnico de Investigaciones, 650 semanas. Esto ya fue modificado por este decreto 2090 del 2003. Que la dedicación de alto riesgo debe ser permanente, o sea, tiene que ser permanentemente estar cumpliendo esas funciones. Es decir, debe ser una labor rutinaria del trabajador, o sea, la que hace día a día de acuerdo con la matriz de riesgos que se define. ¿Cuáles son las profesiones de alto riesgo que define el artículo 2 del decreto 2090? Están los trabajos de minería, están las personas que se dedican en los cuerpos de bomberos a mitigación de incendios, se encuentran los controladores aéreos, aquellas personas que están expuestas a sustancias tóxicas,
de acuerdo a los límites permisibles que tienen los TLVs internacionales, las personas que trabajan a altas temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que no donde haya mucho riesgo es subsidiario de entrar en pensión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque para esas profesiones de alto riesgo todos sabemos que esos riesgos los asumen las ARL. Una cosa es estar en un trabajo de alto riesgo y otra cosa es que ese trabajo te menoscabe la expectativa de vida, la vida saludable y que acabe con tu salud, que son muy diferentes. Para nadie es un secreto que volvemos a recalcar, nosotros nos exponemos a jornadas laborales muy extensas, a riesgos que van desde lo biológico, lo psicosocial, pasan por lo físico y lo químico, y actualmente, vuelvo y repito, las demandas laborales, las demandas por mala praxis médica van en aumento. Hoy la sociedad es una sociedad mejor informada, tiene acceso pues a toda esta red de internet, y sucede que tienen más información y por lo tanto ya no van donde el médico a que los alivie, ya la relación de médico-paciente está prácticamente rota, sino que está tercerizada, y por lo tanto ellos creen que habiendo pagado unos seguros tienen derecho a exigir unos resultados. Esta inquietud de declararnos como profesión de alto riesgo no es de ahora, hace mucho tiempo en buena parte del mundo se viene tocando estos aspectos. En España se ha trabajado mucho, en Francia también se viene ya hablando que es una profesión de alto riesgo. Y en esta Asamblea 71 de la Asociación Médica Mundial, países como Francia, España, Uruguay, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur y Australia aprobaron, entre comillas, una resolución urgente que insta a los gobiernos de todo el mundo a reconocer la infección por SARS-CoV-2 sea considerada una enfermedad profesional. Recuerden que decíamos ahora que la 676 del 2020 la reconoció en nuestro medio como profesional, y que la profesión médica sea declarada como una profesión de alto riesgo. También solicitaron la atención de los profesionales de la salud, que sea una prioridad especialmente en el ámbito de la salud mental. Sabemos que la tasa de suicidios del personal médico es alta, sobre todo o sea, cuando estamos ya a punto de jubilar, de pensionarnos o posteriormente a ello. Entonces, cuando alguien trabaja en una profesión de alto riesgo, los actores deben tener en cuenta esta situación en los términos de contratación, aseguramiento y condiciones de trabajo, y se deben remitir a unos estándares de prestación del servicio dentro de una escala que tenga un riesgo permitido. La decisión, me parece a mí, que declararnos profesión de alto riesgo es una decisión oportuna, aunque tardía, porque se trata de una profesión de alto riesgo desde hace muchos años. No es solamente ahora, sino que ahora con los factores emergentes, sobre todo el riesgo jurídico que corremos los médicos, se ha vuelto una prioridad y una necesidad sentida desde la organización médica. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un importante documento que habla sobre el brote de la enfermedad por coronavirus, los derechos, los roles y las responsabilidades de los trabajadores de la salud, incluidas las consideraciones para la seguridad y la salud en el trabajo. Esa orientación provisional aparece el 19 de marzo del año pasado. Dice que los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la respuesta, esto es los trabajadores que estamos expuestos en los servicios de urgencia, que estamos expuestos al brote de COVID y como tal están expuestos a riesgos, los deben incluir, y los que incluyen exposición a patógenos, largas horas de trabajo, angustia psicológica, fatiga, agotamiento ocupacional, estigma y violencia física y psicológica, debemos ser incluidos en esas profesiones de alto riesgo. Es una necesidad sentida que se habla ya no solamente desde la academia, sino desde las asociaciones médicas. La labor médica, como decíamos, nos expone rutinariamente a estar en contacto con COVID-19. Nosotros, el personal médico, no solamente
nos exponemos a contagiarnos, sino que no contamos con los elementos de protección personal adecuados. En nuestro medio se ha bajado la guardia en gran cantidad porque dicen que ya los equipos de protección personal están anteponiendo consideraciones de mercado que no se consiguen, que no se adquieren fácilmente. Igualmente nos toca enfrentar a nosotros al paciente. Nosotros no solamente recuerden que los médicos el peligro de contagiarnos, sino que hemos sido estigmatizados en el último año. La estigmatización es que nos han visto como personas potencialmente contagiosas. Hemos sido estigmatizados no solamente por la sociedad en la calle, sino en nuestros propios hogares, nuestros vecinos. Ha habido como cierta conducta de rechazo hacia nosotros. Bueno, aquí les vuelvo y les hablo sobre el decreto 676 del 2020, que define la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad profesional directa en el personal de la salud. Ampliando el decreto, amplía el decreto 1476 de 2014, mediante el cual se establece la tabla de enfermedades laborales. En esta diapositiva, pues llamo la atención, esta diapositiva es del 19 de octubre del 2021, la fuente de la información es el Instituto Nacional de Salud y habla de los casos de contagio. 67.766 iban a esta semana. Han fallecido compañeros de salud, el 336, que es un 0.05. Recuperados van ya 67.380. Las auxiliares de enfermería han enfermado unas 15.418, que corresponde casi al 23%. Y miren los médicos, que estamos en un 16.8% con 11.391 casos. Dejo estas líneas, ¿verdad?, como reflexión, porque desde la asociación invitamos a que los compañeros, no solamente los médicos que ya ejercemos, sino los nuevos profesionales, sumemos fuerzas, y la fuerza es en el sentido de exigir mejores condiciones de trabajo, unas condiciones más dignas, y quedamos abiertos a todas las inquietudes que ustedes tengan, compañeros, para lograr de que a través de el reconocimiento de nosotros como profesión de alto riesgo, dignifiquemos el trabajo, volvamos a retomar roles que debemos tener en la sociedad, y no simplemente que nuestras condiciones de trabajo sean determinadas por la oferta y la demanda de mercado, ni por aquellas personas que ganan con tenernos en estas condiciones. La salud no debe generar ganancia económica, debe generar ganancia social. Suena esto muy a quimera, pero ese es el verdadero llamado a esto. Espero aquí en la asociación que vengan ustedes, se afilien y nos traigan todas esas inquietudes. Estas presentaciones seguirá como en esa cátedra de irnos concientizando, porque tenemos que llegar allá. Recuerden que este decreto tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, o sea que tenemos que empezar ya mismo a determinarnos y empezar a pensar en grande. Muchas gracias.